y si se mueve sacando el imán, la corriente gira en sentido contrario. Bien, ahora nosotros experimentaremos la ley de inducción de Faraday. Para ello necesitamos un multímetro, conectores, un imán y una bobina. Vamos a conectar lo que son los implementos del multímetro, que son los conectores o puntas, como se le conoce. Hay que tener cuidado que como vamos a medir corriente, es de colocarlos en la posición adecuada y posteriormente conectamos las puntas del tester o los conectores del tester a la bobina. Posteriormente buscamos la forma de corriente directa. Lo vamos a ir haciendo desde una corriente mayor a una corriente menor. Eso para proteger el tester. Por si la demanda de corriente que vamos a originar es mayor, él se autoprotege y corta el tester. Entonces, ya teniendo nuestro montaje, ahora pasaremos con el imán a introducirlo a la bobina. Entonces, introducimos y observamos que hay un cambio. Hay un cambio en la corriente, de lectura en la corriente bastante pequeño, entonces cambiamos la escala. Vamos a hacer una escala del microamperio. Entonces inducimos y cuando hacemos la inducción tenemos una lectura de corriente. Nosotros observamos, introducimos el imán, tenemos una lectura, dejamos el imán estático, no tenemos ninguna lectura. Sacamos el imán, tenemos una lectura, pero tenemos una lectura negativa. Eso quiere decir que cuando inducimos el campo magnético, la corriente que se genera va en una dirección y cuando sacamos el imán, ese campo magnético que induce la corriente viaja a otra dirección. Y esto lo podemos comprobar con esta medida de corriente en el multímetro. Y así pudimos comprobar la ley de inducción de Faraday. Recordemos, Faraday fue un científico muy tenaz que hizo su descubrimiento allá por el año 1830, inventando el primer motor eléctrico. Además, dichas contribuciones hoy en día se siguen utilizando. Muy bien, entonces de esa manera, ya mostrándoles un poquito, ¿no? Entonces, esa parte vamos a ver el texto, desde el texto compartimos, ¿no? Entonces, de eso se trata de lo que es electromagnetismo, ¿sí? La combinación del imán con la electricidad. Y hay varios temas que se pueden hacer. Es algunos de los ejemplitos que les he mostrado y pueden tomar los mismos ejemplos también. Pero como han visto, que se puede también hacer los cálculos. Por ejemplo, el joven, el profesor que mostraba ahí, mostraba experimentalmente, pero tenía lo suficientemente datos como para hacer un cálculo también, porque la bobina tiene número de vueltas, o sea, cuántas vueltas se realiza justamente eso, entonces si es clavo en este caso, ¿no? Entonces ya se mide como un solenoide, ¿no? Como una bobina de un motor. Entonces puede calcular la longitud, ¿no? El número de vueltas. Se puede determinar el campo magnético, incluso la fuerza magnética, ¿no? Entonces, existe datos, pero hay que determinar bien, o sea, en tu experimento puedes mostrar experimentalmente o también con algún cálculo, un modelo matemático, modelo físico que puedes mostrar. Es mejor que utilices un modelo que nosotros hemos llevado en clases y nada más, o sea, tampoco muy complicado, ¿no? Lo más elementar, las básicas y cosas que hacen. Han visto que son materiales caseros que no necesitan mucho costo, así, ¿no? Entonces, en este punto, el objetivo es generar
un campo magnético, ¿ya? Electromagnético, ¿ya? Eso es el objetivo del experimento, generar. Vas a inventar, vas a crear un campo electromagnético, ¿sí? Cosa que, o sea, ¿para qué vas a hacer eso? Para que una vez que generes eso, tu objeto que vas a generar cuando existe eso, cuando existe electromagnetismo, ese objeto que tú estás creando va a atraer cuerpos, va a generar luz, electricidad. O sea, va a encender foquitos, focos, no siempre pequeños, puede encender focos grandes incluso, ¿no? Dependiendo del watts, del voltaje. Entonces, eso, porque cuando hay campo magnético, entonces se genera electricidad. Entonces, ambos van de la mano en realidad. No, es cuando el electrón se mueve a una cierta velocidad. Entonces, esa ha sido la parte 2 del ejemplo, que hay muchos. Ahora, los que desean se anotan también. Aquí en la 2 se anotan. No quiero hacer esta parte. Listo, no hay problema ya. Ahora vamos a lo que es electricidad, ¿no? Exclusivamente circuitos, o electricidad también, que involucra circuitos, ¿no? Vamos a ver la electricidad, ¿no? Estamos anotando los puntos en los cuales ustedes van a registrarse o van a hacer el experimento, ¿no? Simplemente van a elegir en realidad, ¿no? El que más se adecua a lo que quieren hacer. Hay ambos, mira, por ejemplo, a ver si te los compartiré así. ¿No? Mira que hay hartos, ¿no? En la autoinducción, por ejemplo. Mira, este es interesante eso, ¿ya? No utiliza mucho materiales costosos. Y por ejemplo, mira, a ver, esta partecita, a ver, mostraré si interesa esta parte, mira. Utiliza bobina. Ya está, ahora sí. Muy bien. Hoy os voy a explicar el fenómeno de la autoinducción, que es el responsable, por ejemplo, que algunas veces cuando apagamos un interruptor salte una chispa. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se genera un campo magnético. Observad, pongo aquí esta brújula, esta pila de 4,5 voltios, y la voy a conectar. ¿Cómo podríamos potenciar ese campo magnético? Pues haciendo que el conductor dé vueltas, es decir, haciendo una bobina. De forma que el campo magnético que se genera al pasar la electricidad por el cable se va sumando por cada una de las vueltas. Aquí, por ejemplo, tengo un electroimán. He puesto hilo de cobre esmaltado enrollado alrededor de un tornillo de hierro. Fijaros cómo el campo magnético va a ser más potente que el que obteníamos simplemente con un conductor, sin enrollar. Para conectarlo voy a utilizar estos latiguillos de pinza de cocodrilo que vienen muy bien. Pongo el rojo en el positivo. Es lo mismo aquí la polaridad, pero bueno. Y el negro en el negativo. Ahora voy a echar estas chinchetas aquí al lado. Ahora voy a realizar el experimento contrario. Tengo esta bobina que voy a conectar a este miliamperímetro. Si muevo un imán cerca de la bobina, se genera en esta una corriente eléctrica. Esto se conoce como inducción electromagnética. Y por supuesto, si el imán lo dejamos quieto, al no haber variación del campo magnético, no se produce una corriente eléctrica. Tiene que haber variación de las líneas de campo magnético respecto a la bobina. Así es como funcionan, por ejemplo, las dinamos y los alternadores para producir electricidad. Por tanto, tenemos que si hacemos pasar una corriente eléctrica por una bobina, se genera un campo magnético, y si al contrario hacemos pasar un campo magnético variable cerca de una bobina, se induce una corriente eléctrica. Así es, por ejemplo, como funcionan los transformadores. Un transformador tiene dos bobinas. Estas dos bobinas están aisladas eléctricamente, es decir, no hay ninguna conexión entre el primario, que es esta bobina, y el secundario, que es esta otra. Si hacemos pasar la electricidad por el primario, se generará un campo magnético, que a su vez este campo magnético inducirá un campo eléctrico en el secundario.
de forma que obtendremos electricidad por el secundario. Pero como he dicho anteriormente, para que pueda haber inducción electromagnética, tiene que ser un campo magnético variable. Por tanto, los transformadores solo funcionan con corriente alterna. Es decir, que va variando, al variar la corriente varía el campo magnético y al variar el campo magnético permite inducir una corriente eléctrica en el secundario. Por otro lado, los transformadores llevan en su interior un núcleo ferromagnético, de un material ferromagnético, pues del mismo modo que el electroimán que le hemos puesto este tornillo. Los transformadores llevan un núcleo de material de unas plaquitas ferromagnéticas. Esto permite concentrar el campo magnético en una zona mucho más reducida y así aumentar su eficiencia. Lo mismo ocurre aquí en nuestro electroimán. Las líneas de fuerza del campo magnético se concentran a través del tornillo. Os voy a enseñar este pequeño transformador. Aquí lo tengo conectado al revés. La pila va conectada al secundario y el voltímetro al primario. Por tanto, en vez de reducir la tensión, la va a aumentar. Como esto es una fuente de corriente continua, no alterna, lo que tengo que hacer son pequeños impulsos para que haya una variación del campo magnético. Observad cómo llega al final de la escala, por tanto estamos aumentando la tensión. Esto es debido a que en el primario hay mayor número de espiras que en el secundario. Aquí se ve bien. Y al haber un mayor número de espiras, el campo magnético que se genera en esta bobina induce una mayor fuerza electromotriz, es decir, una mayor tensión eléctrica, al haber un mayor número de espiras. Es decir, este campo genera una pequeña tensión eléctrica que se va sumando a la tensión eléctrica de cada una de las espiras. Y al ser el número mayor, la tensión que se produce es mayor. Y ahora os voy a enseñar ya el experimento definitivo de la autoinducción. Mirad este diodo LED, necesita unos 2 voltios para funcionar. Pata larga positivo, corta negativo. Puesto que la pila es de 4,5 voltios y no tengo ninguna resistencia, voy a encenderlo muy poquito tiempo para que no se dañe. Observad cómo se enciende. Pero en cambio, si conecto 3 diodos LED en serie, 2, 4, 6 voltios, esta pila que tiene 4,5 voltios no va a ser suficiente. Fijaros, la voy a conectar. Positivo y negativo. Y no se encienden los LED. Pero observad lo que voy a hacer a continuación. Cojo esta bobina, el electroimán que os he enseñado antes. Voy a conectar en paralelo la bobina con los diodos LED. Y ahora voy a conectar la pila también en paralelo, pero lo voy a hacer al revés. Es decir, si esto es el polo negativo del LED y esto es el polo positivo, lo voy a conectar al revés. Luego os explicaré por qué. Cuando cierro el circuito no ocurre nada, pero cuando lo abro, destellan un instante los LED. Voy a repetirlo. Esto es debido al fenómeno de la autoinducción. Al interrumpirse el circuito, ese campo magnético cesa de golpe, con lo cual hay una variación del campo magnético muy brusca que hace que se genere una corriente eléctrica que es inversa, es decir, de signo contrario a la que proporciona la pila. Por eso se produce lo que se llama golpe inductivo. Y es lo que hace que al desconectar algunos interruptores y hay una carga inductiva fuerte, es decir, una bobina grande, se produzca una chispa. De alguna forma, la bobina almacena a su alrededor energía en forma de campo magnético. Voy a probar con esta bobina. Ahora le voy a poner un núcleo de hierro o de material ferromagnético. Esto pertenecía a un transformador. Lo voy a colocar así, de forma que el campo magnético se concentra y su eficiencia es mucho mayor. Lo cierro completamente. Observad cómo luce más tiempo los LEDs. Como sé que es un concepto difícil de entender y también difícil de explicar, se me ha ocurrido la siguiente analogía. Imaginad que cuando comienza a circular la corriente por una bobina, estuviésemos levantando esta pesa. Y en el momento que deja de circular la corriente, la pesa cae, liberando la energía que habíamos acumulado. Algo similar ocurre con la bobina.
al comenzar a circular la corriente, estamos acumulando energía en forma de campo magnético y en el momento que cesa la corriente, ese campo magnético nos devuelve esa energía acumulada en forma de electricidad que circula por la bobina. Espero haber sabido explicaros un poquito el concepto de la autoinducción y, como siempre, nos vemos los lunes en Ciencia Vicio. Muy bien, entonces volvemos al tema, ¿no? Entonces, de esa manera les he mostrado algunos experimentos que es interesante, ¿no? De lo que es electromagnetismo, ¿no? Ahora vamos a la electricidad, eso estamos queriendo ver, ¿no? Vamos a lo que es electricidad, ¿sí? Exclusivamente electricidad, ¿ya? Electricidad. No sé si lo están viendo, a ver, lo compartiré de nuevo, lo compartiré, no se está viendo. Lo vamos a compartir, ahora sí, ¿no? Ya. Vamos a lo que es electricidad, nomás, solito electricidad, ¿sí? No electromagnetismo, ni electroimán, electricidad. Electricidad, laboratorio. Exclusivamente electricidad. Como hacer un tablero, no sé, para un taller. Bueno, eso no es algo exclusivo. Esta parte es bien. Fislab, esta parte. Este es muy bonito. Esto, a ver, lo haremos esto. Tablero de pruebas de portal. Eso sí. A ver, vemos esto, ¿ya? Yo lo voy a ampliar, todo eso sí. Ahí está lo que es en serie y en laboratorio o tablero de pruebas para su taller de electrónica. Lo que les dije, ¿no? Hay taller de serie y en paralelo, circuitos, hay estos, ¿no? Este sistema eléctrico permite probar circuitos o aparatos sin el riesgo de quemarlos. Si el aparato está en cortocircuito, uno o varios de los bombillos se encienden. Si el circuito no está en corto o está abierto, los bombillos se mantendrán apagados. El laboratorio de pruebas es básicamente un circuito serie con 3 bombillos, cada uno con su interruptor independiente que permite sumar o restar la potencia para igualarla con el circuito que vamos a probar. Este tablero de pruebas tiene un amperímetro y un voltímetro. Estos son muy útiles a la hora de hacer las mediciones correspondientes. La toma doble está colocada en paralelo y se usa para conectar aparatos. Cada uno de estos interruptores enciende su bombillo correspondiente. Tiene un fusible de protección y un piloto que indica cuando el tablero está encendido. La toma para el cautín tiene un interruptor que permite encenderlo, calentarlo a temperatura media o alta. Los 3 bombillos son de potencias diferentes. Puede usarlos independientemente o sumar sus potencias según lo requiera. Funcionamiento. El circuito serie sirve para medir continuidad. En este caso, probamos la resistencia de una plancha. Probando un transformador. Si el bombillo prende plenamente, indica que el transformador está en corto o está conectado en los cables incorrectos. Cuando los cables de entrada son identificados, el circuito serie no deberá prender, pues el consumo de corriente es mínimo y no es suficiente para prender el bombillo. Al momento de construir un amplificador y se va a probar por primera vez, se debe usar la serie. Si el bombillo no prende, indica que no hay problemas graves, pero si el bombillo prende, es porque hay un cortocircuito y debemos revisar. El interruptor del cautín tiene 3 posiciones: temperatura media, temperatura máxima y apagado. Este servicio le da una larga vida a su cautín y a la punta. La fabricación, la correcta conexión y manejo de este tablero de pruebas lo encontrará en nuestro sitio web construyasuvideorocola.com. Muy bien, ¿no? Entonces este es un tablero en realidad de electricidad que está construido en serie, incluso se puede hacer hasta en paralelo, ¿no? Entonces,
los circuitos que les indiqué, lo que hemos avanzado, se aplican justamente aquí, ¿no? En este caso, a ver, haremos ahí otro, es otro experimento, ¿no? Uno que esté más, a ver, este es desde la parte cero, a ver, circuito de focos. Este también se puede hacer, esto, ¿no? Muy bien, entonces, a ver. ¿Qué tal, mis amigos? Un saludo para todos, espero que se encuentren bien. El video tutorial de hoy trata sobre la explicación de cómo hacer nuestro circuito de protección o nuestros focos en serie para el uso de tarjetas electrónicas. Bien sea cualquier tipo, bien sea lavadora, de aire acondicionado, de nevera, de horno microondas, cualquier tipo de tarjeta electrónica puede ser trabajada con este sistema de protección o con este sistema de focos en serie. Este video se está realizando de acuerdo a petición de colegas, compañeros, amigos. Este circuito, porque quieren trabajar la electrónica o Un poquito vamos a avanzar de esto para que se vea la... alguno. Actualmente nos estamos iniciando con la parte electrónica, que ya venimos hace un par de meses trabajando funciones para poder hacer la comprobación de algunos componentes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Ok, entonces vamos con nuestra primera explicación utilizando conceptos técnicos y simbologías de la electrónica. Entonces, tenemos nuestro foco de protección en serie, nuestro foco de protección principal, seguido de una fuente, en este caso, corriente alterna, ¿ok? Vamos a darle simbología a nuestra alimentación, que va a ser signo negativo y acá positivo. Entonces, esto viene de esta forma. Nuestra tarjeta electrónica, ¿ok? Tenemos nuestra tarjeta electrónica. Y vamos a colocar la cantidad de focos indicadores que nosotros creamos que sean necesarios o convenientes para nuestro emulador o indicador o probador de tarjeta. Entonces tenemos, en este caso, 2, 3, 4 y 5 focos. Tenemos el foco principal de protección que debe ser superior a 100 vatios y estos de 25 o 30 vatios. Mientras menor bateaje sean estos focos, mucho mejor va a trabajar nuestro sistema. El foco de protección principal, yo les recomiendo que si lo pueden colocar de 300 vatios, va a ser mucho mejor. Entonces, tenemos, apartando esto, esta es la protección en serie que normalmente se utiliza. Pero podemos armar, como tenemos acá en nuestra mesa de trabajo, el sistema que ya han visto, es más complejo, más práctico. Entonces, ¿cómo va conectado? De la siguiente forma. Tenemos acá la neutral o el común que va a conectar, vamos a hacer esta conexión por la parte superior. Vamos a hacer acá, 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 acá y acá. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la neutral de nuestros focos de protección. ¿Okay? Vamos a bajar acá. ¿Ok? Y conectamos. Entonces, fíjense, tenemos el común o neutral que va a la tarjeta y el común neutral que va a cada foco de nuestro indicador. Entonces, aquí viene la L1 o positivo para que pueda encender nuestro foco. Entonces, ¿cómo funciona? De la siguiente forma. La fuente pasa a través de la resistencia del foco hasta nuestra tarjeta. Tenemos el negativo que viene por este lado de forma directa a nuestra tarjeta y tenemos el positivo que viene a través del foco hacia nuestra tarjeta electrónica. ¿Ok? Por ende, si yo cierro por algún error este circuito, automáticamente se enciende el foco. ¿Por qué? Porque el circuito no está abierto, el circuito está cerrado. ¿Ok? Entonces, habiendo entendido eso, para que nuestros focos de indicadores enciendan, tenemos que estar conectados a la neutral. Ya, cómo lo diseñen en su taller o en su residencia o donde vayan a trabajar, ya es a gusto. Lo único que tienen que tener en cuenta
es cómo hacer la conexión. Entonces, para que estos focos puedan encender, vienen desde la tarjeta electrónica, de esta forma. Todos vienen de la tarjeta electrónica. Cuando la tarjeta es encendida y se le da una orden, la línea positiva, de acuerdo a la salida o a la orden que vaya a dar la tarjeta electrónica, va a salir mediante el relé de potencia o en este caso un transistor. Entonces vamos a dibujar acá una pequeña bobina donde al momento que se hace el accionamiento y da la orden, supongamos que este es el lavado, conecta el lavado. Si dio la orden y va a ser la bomba de agua, entonces conecta la bomba de agua. Y así sucesivamente de acuerdo a la función que se le dé o la función que vaya a ejecutar nuestra tarjeta electrónica. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente explicación de forma más... La parte aplicativa les voy a adelantar un poquito para que lo vean. La parte, ese es el croquis, la parte arquitectura de lo que es la instalación en serie, que están, ¿no?, los poquitos. Y ahora la parte operativa. Y vamos a ir simplificando para que sea... aquí está, ¿no? Lo estoy adelantando. Dos cables. ¿Ok? Dos cables. Van a ser uno positivo o negativo. Necesitamos, en este caso para 3 focos, necesitamos 4 pinzas o 4 caimanes. En este caso yo solamente por el momento tengo 2, son los que voy a utilizar. Y 2 cables, en este caso, uno para cada foco. A medida que necesitemos cables de mayor cantidad de foco, vamos a necesitar mayor cantidad de cables. Entonces vamos a proceder, vamos con el de 100 vatios, que es el de la protección. Voy a colocar esto acá para ayudar aquí a sostenerme esto acá. Entonces, habiendo explicado lo anterior, vamos a utilizar como referencia para nuestra protección el cable blanco como positivo. Vamos, lo vamos a cortar acá y vamos a soldarlo en la culata de nuestro bombillo. Entonces, vamos a tener acá. Nuestros focos indicadores. Utilizar estos dos. Entonces, como se le explicó en el video, en la parte anterior, la línea neutral que va a la tarjeta electrónica, yo he hecho ya acá, he pelado este cable acá en este punto para no cortar. Acá vamos a colocar nuestro caimán que iría a nuestra tarjeta y a nuestros focos de forma directa, que sería el neutro o el común. Y el otro lo conectamos acá. Igual ese pequeño piquete acá. Un indicador en verde, un indicador en marrón, que serían estos dos. ¿Okay? Tenemos nuestro foco de protección, nuestro enchufe y el común, tanto para la tarjeta electrónica como para los focos. Entonces aquí nos viene faltando en el cable blanco, voy a cortar un poco acá, la otra terminal que va a hacer el enchufe a nuestra tarjeta electrónica. ¿Okay? Entonces, voy a soltar acá para que se fije aquí, mi caimán. Okay. Daño mi punta. Daño el caimán. Y conecto. Y ya hemos armado nuestro sistema de protección. Entonces, fíjense. Acá, los dos cables que van a la tarjeta como indicadores. De protección. El positivo que pasa, si lo vemos desde esta perspectiva, que pasa a través de la resistencia del foco, y el negativo que viene directamente desde nuestro toma. ¿Okay? Entonces, voy a conectar la red eléctrica. Voy a utilizar mi protección. Enciendo. Si yo cierro el circuito acá, me enciende el foco de protección. ¿Ok?
Vean cómo enciende la protección. Fíjense que mi protección acá también se enciende porque esta resistencia es bastante alta y va a encender el foco. Entonces, si estuviera conectada a la tarjeta electrónica y el relé de potencia o el transistor cierra el circuito, automáticamente enciende la protección, enciende el LED indicador. Aquí va a encender los 3 focos porque la protección, los focos indicadores que estoy utilizando acá son de un batiaje superior, enciende la protección y por ende enciende mi protección. Ahora vamos a hacerlo sin la protección en serie de mi banco de pruebas. Ok, entonces voy a conectar directamente a la red eléctrica sin mi protección serie. Entonces, si cierro acá, vean cómo enciende el foco de protección. Si yo tomo cualquiera de los 2 focos, recuerden que no tengo en este momento más caimán, puedo colocar más caimán acá en este punto. Si yo conecto aquí, me enciende el indicador y la protección porque el batiaje del indicador es elevado. Si conecto el segundo, de igual forma me va a encender. Y si conecto los 2, vean que la protección enciende con bastante intensidad y los indicadores encienden con poca intensidad. Eso es porque la resistencia de ambos bombillos suma una resistencia muy alta y la protección se activa. Entonces, ahora fíjense, si tenemos un indicador encendido, si yo cierro el circuito acá, por ejemplo, un cortocircuito, automáticamente quien enciende a máxima luminosidad es el bombillo de protección. Fíjense que no pasa nada. Entonces, ahora voy a hacer la comprobación con una tarjeta electrónica de aire acondicionado de 110 volts. Ok, entonces vamos a hacer la conexión y la prueba con una tarjeta de aire acondicionado. Ok, acá, una tarjeta de 110. Vamos a conectar de nuestra protección la terminal neutral o común, en el común o neutro de nuestra tarjeta, la línea que viene atravesando la bobina de la resistencia de nuestra bombilla a nuestro relé de potencia. Ya tengo conectada acá mi foco indicador que me va a indicar que el compresor está encendiendo. Acá lo tengo acá sobrepuesto y acá está nuestro motor ventilador. Ok, quita el display, voy a conectar mi tarjeta. Ok, ya hizo el pitido de que está energizada y voy a encender. Ok, como pueden ver, ha encendido, me está marcando 24 grados. Me acaba de encender el motor ventilador. Vamos a ver si el foco enciende algo acá. Ok, el motor ventilador está en funcionamiento y el bombillo de protección apenas se puede apreciar lo que ha encendido. Vamos a esperar que encienda el compresor y debería encender este foco indicador que tenemos acá, que es este conectado a la salida de red de potencia. Lo voy a conectar acá, voy a bajar la temperatura. Ok, fíjense lo que sucedió aquí, lo que les había mencionado anteriormente. Una vez que encendió el bombillo que me indica que ha accionado el compresor, encendió la protección y se ha apagado nuestra tarjeta electrónica. Esto es porque hemos generado mucha carga mediante la resistencia de estos focos y ha generado una caída de tensión desconectando la tarjeta electrónica. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya servido de ayuda. ¿No? Entonces, este es un ejemplo también lo que es electricidad, ¿no? Es utilizando una tarjeta, ¿no? Pueden considerar también esto como ejemplo, ¿no? En función de los materiales justamente, ¿no? No siempre con todos los focos, 6 o 4 focos en este caso que he utilizado, ¿no? Puedes utilizar con 2 foquitos suficiente, con lo que demuestres algo lo más coherente, nada más, ¿no? Es amplio esto de lo que es electricidad, también aquí hay otro, ¿ya? Siempre pero utilizando materiales, es que los materiales justamente para lo que es electricidad también resultan caritos, en este no son caros, ¿no? Pero, ¿qué tal, queridos amigos? Y quien les saluda, el ingeniero Albesí. Nuevamente estamos por aquí con un nuevo video tutorial en el cual hoy les quiero enseñar a cómo reparar este tipo de tarjeta, conocimiento que no solamente se aplica para esta tarjeta, sino para cualquier tipo de tarjeta que utilice este tipo de fuente. Bueno, esto es una tarjeta de una nevera o un refrigerador que me han traído. ¿no? Esto es la reparación justamente, ¿no? Pero la parte eléctrica es importante demostrar, entonces lo dejo a ustedes esa parte a consideración, lo que pueden hacer, pero lo que es en este caso de circuitos de electricidad, como su nombre dice, es realizar pruebas de circuitos, tanto en serie, tanto en serie o paralelo, nada más, eso, o sea,
puedes ir más allá, incluso es interesante este tema, pero simplemente unas pruebas experimentales de un circuito en serie en paralelo. Como han visto, puedes utilizar los foquitos, puedes utilizar LED, puedes utilizar las herramientas más necesarias o los materiales más básicos que puedes encontrar, ¿no? Ahora, si quieres ir un poquito más allá, bueno, no es problema, pero simplemente lo que yo quiero es que conozcan de entrada los circuitos en serie en paralelo, cómo se arma un circuito en serie en paralelo, qué función cumple si quieres encender 2 o 3 focos en serie, ¿no? Incluso se puede calcular mismo la tensión, el voltaje, ahí entra la ley de Ohm, sí o sí entra la ley de Ohm ahí, ¿no? Entonces puedes utilizar un modelo ahí, ¿no? Puedes hacer un tablero de instalación eléctrica o domiciliaria o en tu cuarto, puedes hacer ¿no? un sistema de control, pero mucho cuidado con que trabajar con electricidad es muy delicado. Por eso lo más sensible que puedan tener, lo más básico, porque un corto de circuito de estos, así se puede, toda la casa, todo el domicilio se puede, el switch se puede bajar, dependiendo, ¿no? Entonces, con mucho cuidado hacer esto, lo más delicado que es delicado tocar este punto, ¿no? Pero por eso no tenemos un laboratorio, pues lo más necesario que puedas hacer, pero lo importante que me gustaría ver es cómo armas los circuitos en serie en paralelo, qué es lo que quieres demostrar, cómo está tu armado, si, ¿no? Qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, o qué quieres demostrar en función de serie paralela, se puede hacer mucho en esto, ¿no? En lo que es electricidad, ¿ya? Entonces, también no solo con resistencia, con capacitores, con inductancias se puede hacer, pero tú eliges así, pero procura no hacer mucho gasto económico con lo que tienes, ¿sí? Eso los estoy mencionando así, ¿no? Porque, y con mucho cuidado, porque tocar electricidad es especial y necesita siempre material, o sea, insumo, lo que es industrial, porque necesitas guantes y todo, porque uno de esos cortes que te hagas dar ya está, ¿no? Es muy peligroso esto, ¿ya? Con mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿no? Preferible es utilizar un protoboard, listo, con eso puedes demostrar mucho, o sea, es mejor utilizar también circuitos, circuitos en protoboard. Ahí ya no hay problema, no hay problema. Puedes utilizar test, puedes armar serie paralelo, puedes utilizar Arduino también como gustes, puedes verlos, ¿no? ¿No? Pero en circuitos en protoboard mucho mejor, porque si haces circuitos así con, utilizando 220 y todo eso, no es que no se puede, pero es un poquito peligroso, delicado eso, ¿no? Y peormente si estás en casa, haces un cortocircuito y no sé, necesitan electricidad y todo ocurren muchos problemas, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, los que quieren se anotan en esta parte, ¿ya? De electricidad, los que desean. Hay muchos, lo que han visto es un puntito, ¿no? Hay muchos ejercicios o laboratorios de circuitos. Entonces, se apuntan a los que desean eso. Pueden ser también entre 1 o 2, la mayoría es 1 o 2, así, ¿ya? Entonces, en la luz y óptica vamos a avanzar este tema, pero también en esta parte es la reflexión y refracción. Esto también es sencillo, refracción, ¿sí? Entonces, reflexiones, ¿no? En este caso, vamos a ver en este caso, les compartiré. Vamos al navegador y ahí les muestro, ¿ya?